Antes de la pausa habíamos saludado a Margarita. Margarita es una mujer profesional, 2 hijos, separada, que le dio una nueva oportunidad a rehacer su vida sentimental y que hoy, Margarita, quiero preguntarte si crees que te equivocaste, si crees que el confiar en una persona, tú decías en la nota que la psicóloga, y maravilloso que los psicólogos logren eso, te había dicho que la culpa no la tenías, no tenías que sentirte tú culpable, que es lo que nos pasaría a cualquier mamá, a cualquier mujer, a cualquier papá que vive una situación como la que te tocó vivir a ti. Hoy, ¿cómo estás? Yo ahora me encuentro mucho mejor. La verdad que principalmente mi hija es la que está mucho mejor. Que es lo más importante. Margarita, cuando tú recibes estas fotografías del diario o del cuaderno de tu hija, y tú decías también en la nota, lo que tu hija más temía era que no le creyeran. Ella registra conversaciones, incluso preguntas y respuestas, diálogos. Tú ves estas fotografías y crees de inmediato, sospechabas algo. Me imagino un balde de agua fría, pero ¿qué es lo que te generó a ti? Es que al principio yo realmente entré en shock. No podía tomar una decisión al tiro. Pero hubo algo que no dudé, fue en creerle a mi hija. ¿Ya? O sea, yo a pesar de todo el shock que tenía, lo único que hice fue abrazar a mi hija y escucharla y creer. Pero yo estaba choqueada, por eso yo no denuncié inmediatamente. Sí, así que yo de a poco fui escuchando los relatos de mi hija, de a poco ella se iba sintiendo más tranquila para poder contar. Tampoco la obligué a que me contara las cosas. Entonces ella, a medida de su tiempo, fue hablando. Margarita, ¿tuviste temor que... A ver, porque me imagino que cuando uno recibe una cosa así de fuerte, como tú bien dices, es para quedar en shock. Y para pensar, primero, no, esto no puede estar pasando, no debió haber pasado. ¿Cómo te acercas a ella? Porque en definitiva había un traspaso respecto de cierta privacidad, intimidad, que claro, con el pasar de los días uno tiene que decir, obviamente que si lo pongo en la balanza era mucho más importante enterarme de lo que estaba pasando y poder ayudarla, que el violar tal vez la privacidad de ella. Pero ¿no temiste por su reacción? Porque tal vez ella incluso te pudiese culpar a ti y decir, claro, pero es que tú no estabas, pues mamá. No, ella, o sea, con mi hija tuvimos al tiro el vínculo de confianza en el momento que yo se la entregué y le dije que no dudara en contarme las cosas a mí. ¿Cómo te acercaste a ella? Fue inmediatamente ella que me dijera las cosas. ¿Cómo te acercaste a ella? Fue inmediato en el momento que yo me enteré, solamente la abracé y le dije, y ella inmediatamente sintió de que podía contarme. Porque se dio cuenta de que todo lo que había sido amenazada no era verdad. Entonces tuve que empezar, la verdad que yo creo que Dios me dio las palabras sabias nuevas para hablarle a ella. Y ahí ella empezó a soltarse a poco. Entonces tuve que rápidamente reaccionar y empezar a entregar la confianza para que ella me pudiera contar. Y Margarita, ¿cómo se hace eso cuando en este caso el agresor vive en la misma casa? En el momento que ella empezó a hablar, él ya no estaba. Ya lo habíamos sacado. Entonces ella ya no tenía esa presión de mirarlo, de verlo. Entonces yo creo que eso ayudó a que ella pudiera contar. Una capacidad... ¿Por qué? En el momento que ella estaba hablando, si él estaba presente, que fue en el momento que pasaron todos estos años, ella nunca demostró ninguna cosa. Yo nunca fui capaz de reconocer ninguna señal, porque yo lo asocié a reacciones de crecimiento de la edad de mi hija. Entonces nunca pude yo detectar que realmente estaba sucediendo esto. No, para mí yo no dudaba en lo que él me contaba o lo que mi hija relataba hasta que se reveló todo. Margarita, ¿tú viste en algún minuto, tú dices que él era muy encantador y que
y que él manipulaba muchísimo. Pero viste en algún minuto que tu hija tal vez hubiese tenido un cambio de... Y estoy tratando de encontrar señales de alerta que puedan ayudar a otras personas que lamentablemente pudiesen vivir una situación similar. Que ella se cerrara, que ella cambiara una actitud, que ella dejara de ser tan espontánea, alegre, no sé. Todas esas señales que a veces después los psicólogos te plantean y uno dice, pero obvio, si estaban ahí, yo no las supe ver. Por eso yo lo asocié a la edad, porque justo mi hija estaba pasando de la niñez a la adolescencia, entonces yo pensé que eran reacciones a su crecimiento. Entonces, por ejemplo, no sé, a veces podía haber estado enojada a lo mejor, o de repente pensando en otras cosas, entonces no atenta a las cosas que hacía, o a veces andaba triste, o a veces andaba contenta, entonces nunca lo asocié a que podía estar pasando eso, porque mientras yo estaba, la relación era totalmente distinta. Tú dices totalmente distinta, pero también hay decisiones que tomaba tu expareja para con los niños, obviamente en el día a día, cuando tú cuentas que llegabas tú de tu trabajo, 7x7, y él te decía, no, la niña está castigada porque X. ¿Ella tenía alguna reacción diferente para contigo? Algo que uno pudiese decir, sí, pero en realidad no hizo algo tan terrible, en verdad, como para que esté castigada por esto. Además, me imagino que cuando uno está 7 días sin ver a sus hijos, lo único que quiere es regalonearlos y hay tal vez un poquitito más de permisividad para con ellos, porque, claro, porque no estuviste todos los días, no tienes el día a día en ese tiempo. Claro, correcto, pero ella, por ejemplo, sucedía algún evento, alguna discusión que tuvieran ellos, y él me decía, le quité el celular, porque se puso atrevida conmigo, entonces mejor hablar con ella mañana. Entonces ahí yo hablaba con ella el otro día, donde él ya había tenido todo el tiempo para poder bajarle los humos a todo lo que había pasado, entonces ya mi hija ya no contaba, ya no estaba con ninguna reacción de pena, con nada, y estaba todo en calma. Sí, Margarita. Sí, te habla Nacho. Primero mandate un abrazo a la distancia, porque lo que necesita hoy día es energía para poder avanzar, que es lo que queremos todos en la vida. Margarita, te pregunto cómo operaba él, y ocupo esa palabra porque tenemos que aprender también a ver y a clasificar a la gente. ¿Cómo era? ¿Era encantador? ¿Tenía algunas técnicas? Cuéntanos tú. Sí, la verdad que él tenía el don de la palabra, entonces él manipulaba y situaciones, lugares, todo lo que a su interés, pues, a lo que él quería. Entonces él era capaz de no sé, poder preparar fiestas, de hacer cosas entretenidas a los niños, se ganó la confianza de mis papás, cosa que mis papás igual estaban bien reacios de que yo tuviera de nuevo otra relación, porque me cuidan mucho, entonces no querían que yo sufriera de nuevo. ¿Cómo se ganó la confianza ahí? ¿Qué hacía en lo cotidiano? No sé, por ejemplo, ayudaba a mi mamá, por ejemplo, a ir a llevarla al médico, si era el día de la mamá o el día del cumpleaños de mis papás, les preparaba un asado. Entonces, siempre preocupado de muchos detalles, que generalmente a veces a lo mejor a uno tontamente se cautiva por eso. Entonces, ahí él entraba con ese tipo de cosas, con detalles, con flores, con fiestas, con palabras bonitas, con ese tipo de cosas que son a lo mejor muy básicas. Claro, lo que pasa es que frente a eso, ¿quién va a dudar? Muy triste, muy vulnerable, entonces uno cae en ese tipo de cosas. Claro, y uno se pone en tu lugar, Margarita, porque ¿quién va a dudar de eso si tratan bien a tus papás, llevan a tu Gonzalo, llevan a tu mamá al médico? Es lógico que uno diga, ¿sabes qué más? Es un buen gallo. Sí. Hola, Margarita. Gonzalo acá. Hola. Estás escuchando atentamente tu caso, esta historia tremenda, y es impactante porque yo te entiendo, es súper difícil y complicado, yo creo, por lo que he escuchado, por la narración del caso, darse cuenta cuando un tipo también, aparentemente, me gustaría que tú nos contaras un poco su modo, era muy manipulador, es muy manipulador, vestía, disfrazaba y envolvía todo de una manera bastante difícil de leer. Además, utilizaba algunas, entiendo, herramientas, como por ejemplo
ver las películas que a ella le hacían más sentido, cosa que el hermano no tuviera ganas de estar también ahí, fuera eventual testigo. O sea, la tenía desgraciadamente muy clara, ¿no? Sí, él hacía todo ese tipo de cosas, por ejemplo, inclusive para tomar decisiones a la hora del almuerzo. Por ejemplo, le preguntaba, oye, ¿qué quieres comer tú ya tal cosa? ¿Tú qué quieres comer otra cosa? Pero, ¿qué pasa si mejor comemos este tipo de cosas? Esto es más entretenido. Entonces, él nunca obligaba a tomar la decisión, pero él llevaba todo para que al final termináramos todos diciendo, sí, tenés razón, es mejor en lo que tú dices. Entonces, después, pero si yo no le obligué, les pregunté a todos lo que querían. ¿Me entiendes? Entonces uno al final es imposible dudar. Y lo otro que es bien impactante, calle... Margarita, lo otro que me preocupa, o sea, de verdad te lo digo, como papá, cuando uno tiene cabras chicas, niños, yo creo que esta cuestión, estos riesgos no solamente son para cuando uno tiene hijas, sino que también hijos, es que esto puede ser tan prolongado, porque no fue un ratito, esto duró años. Entonces, chupalla, si pueden pasar estas cosas y también se puede dar que no seamos capaces, a veces no tengamos la posibilidad de darnos cuenta, de hacer lectura, o como te pasó a ti, de asociarlo, claro, un cambio, a lo mejor como está adolescente, sí, cambió por esto otro. Es muy difícil, es muy difícil. Ella, por ejemplo, no dejó de comer en algún momento, no tuvo cambios conductuales. No. Ahora, cuando ya se reveló todo esto, ella empezó con los temas ya más demostrativos con respecto a bulimia. Pero ella en el momento, ella no demostró ninguna de esas cosas. Si, por ejemplo, ellos andaban en la calle, ella del brazo de él. Entonces todos dicen, oye, qué buen papá, hoy tuviste suerte. Tuviste suerte de encontrar una persona que te quisiera así a los niños. Entonces yo decía, chuta, sí, de verdad. Entonces eso podía tapar cualquier cosa, porque uno que tiene hijos, lo único que quiere es que le quieran a los hijos, po. Y uno ve cuántas relaciones de parejas que se arman de esta misma forma. La mamá tiene un hijo, entonces... Y además, Margarita, no sé si te pasa a ti, pero tampoco uno quiere vivir en este mundo de desconfianza. O sea, a mí me cuesta creer, Carola, que tengamos que vivir en un mundo en que ya todo me merece sospecha. O sea, incluso si hay mucho cariño, incluso que cuando le van a dar un beso a tu cabro chico, ya empezamos a mirar como... Es que así no se puede. Por lo mismo el diario que decía la Carola, los niños hoy día adolescentes tienen, como la hija de la Margarita, un diario de vida, pero uno se puede imaginar, pero abrirlo para leer, yo creo que tampoco pero es que agradezcamos que tenía todo. Un diario y no tenía como los niños hoy día tal vez una aplicación que no se la ibas a encontrar nunca. Y sabes que hay un punto que a mí me parece súper importante y que me gustaría poder conversarlo también con los profesionales que tenemos acá, que lo tocaba recién Margarita. Pero primero, Margarita, tú dices que tu hija está bien hoy día, que que se abrazaron, contabas, que se abrazaron después de que salió esta prisión preventiva. ¿Ella está tranquila? Sí, ahora sí, ella está más tranquila. Sí. Y está con todos los profesionales, pues tiene una psicóloga, una psiquiatra, ahora está con una nutrióloga también que la está ayudando con los desórdenes alimenticios. Pero ella se siente mucho mejor, pero no por eso ella está 100% bien. Sí, claro. Entonces ella es un paso que va avanzando día a día, de a poquito. Entonces, pero ya mucho mejor que... Margarita. Qué bueno. Perdón, dale, sí, Carola. Qué bueno. Es que ¿sabes? Había un punto que quiero tocar porque nos hemos centrado más bien en lo que fue tu experiencia de lo que pasó versus lo que fue la experiencia de ella. Pero lo último que quería hablar al respecto es qué importante y qué cierto lo que tú dices y que me imagino debemos sentir todas las mujeres algún día, que todas que pensamos algún día en estar con otra persona, o que tú tienes te enfrentas a una situación compleja con tu pareja y dices, bueno, pero ¿y qué pasaría si yo estoy y rehago mi vida más adelante? Yo lo primero que quiero es que quieran a mis hijos. Y yo me imagino que detrás de eso tiene que haber, y porque además se lo he escuchado a muchas amigas, pero es que no es que yo
yo por favor pediría que quieran a mis hijos. A mí me tienen que querer por lo que soy y yo tengo hijos, punto y aparte. El llegar a cuestionar y pensar en que, pucha, me van a hacer como una gauchá. Y como tú recién decías, oye, qué suerte tuviste, Margarita, porque mira qué buen papá. No, no es que suerte, tú te lo merecías probablemente. Tú criaste buenos cabros también. ¿Alguna vez te paraste en el otro lado de la vereda en vez de decir, pucha, qué suerte tengo? Oye, qué obvio es que yo tengo una buena persona al lado. No, no lo miré nunca así. La verdad que siempre tuve como a mi hijo primero, o sea, nunca pensé tampoco en decir yo sé que me merezco esto, pero siempre dije yo, si mis niños están bien, yo voy a estar bien. Y además, por lo mismo yo aguanté un montón de cosas. Y dije, no, pero pucha, ahora no creo que después, aparte que él manipulaba cosas, así como que nadie más te va a querer a los niños como yo, entonces como que siempre me dejaba esa duda, entonces como al final termina bajando la autoestima también de uno, entonces hoy lo tengo a él nomás. Margarita, justamente afortunadamente tú has podido brindarle un soporte, o sea, qué alegría, pese a todo lo difícil que estamos escuchando y tal vez revivir todo esto, imaginarse lo que pasaste, es poder darle una espalda a tu hija que permita a ti decirte hoy, pucha, está mejor. Porque claro, está acompañada, estás tú, está el resto de la familia, está la psicóloga, el apoyo profesional, que desgraciadamente no es para todos. En este país no todas las niñas y los niños tienen esa chance. Entonces, desde ese punto de vista, qué bueno, pero qué deber que tenemos como país de que esto sea masivo y no excepcional. Y lo otro que me llama la atención es que ella haya tenido este diario. Porque a lo mejor hay muchas tradiciones, como decía la Caro más temprano, o sea, a lo mejor para las niñitas antes era típico, como para el cabro chico, la pelota, el primer regalo, para la niñita era muy, muy típico el diario con candado, ¿cierto? Pero ¿para ti qué significa este diario? Yo inmediatamente lo veo como el salvavidas. ¿Tú cómo lo viste? ¿Qué lectura haces de ese diario para ella? Para ella era... Su diario ella anotaba canciones, anotaba historias, dibujos, y ella era el modo en que podía relatar los hechos que había vivido de tal manera de que ella no los olvidara. Porque te juro que si esto no se hubiera detectado de la forma en que sucedió, así con la nana, o lo hubiera encontrado yo, la libreta, él me hubiera hecho creer otra cosa. Y todavía lo tendría que la ¿Te hubiese cambiado la historia, dices tú? Pero, sí. Te hubiese dado vuelta. Y cuando tú hablaste recién, dijiste que tú entraste como en shock cuando te dijeron. ¿Ese shock está lleno de miedos? Como decir, denuncio o no denuncio, si denuncio voy a exponer a mi hija, lo voy a exponer a él, voy a exponer a mis papás. ¿Qué es lo que se te vino? No, el tema era de que no podía creer que hubiera pasado, cómo no me había dado cuenta. Era ese el tema por el shock, porque la denuncia estaba rondando mi cabeza. El tema es que cómo lo hacía. Tenía que hablar con el papá, tenía que hablar en la PDI, hacer un montón de cosas, entonces, pero eso estaba claro en lo que tenía que pasar. Si el tema era de que cómo no me había dado cuenta, por qué había pasado eso, por qué él le había quitado tanto tiempo a mi hija, la adulteró su adolescencia. Te cuestionaste tú. En ese momento eran puras preguntas, bombardeo de cosas, entonces gracias a la psicóloga yo actué como tenía que hacerlo. Súper el apoyo que recibiste ahí. Margarita, pero además entiendo que había otro diario, un diario que él ya había destruido. Sí, lo hubo, y eso fue lo que me dijo mi hija. Y él lo encontró, y mientras le hablaba y le convencía de que estaba haciendo algo malo al relatar eso, que eso no se debía saber, iba sacando hoja por hoja. Margarita, perdón, ¿esos diarios se los regalaste tú? Sí, yo siempre le he comprado libreta porque es lo que a ella le gustaba. Entonces ella anotaba sus cosas, dibujaba. Pero esa libreta estaba... o sea, yo nunca había visto esos dibujos de ella. Ella tenía varias libretas, entonces generalmente Margarita, había una como que estaba más. Margarita, pero perdón, no te estoy juzgando, ¿ah? De verdad que no creo que
No cabe. No cabe espacio porque te juzguemos. Yo te pregunto solamente para que lo que te pasó nos sirva a todos para saber leer estas cosas con lo difícil que es, si es que llegara a ocurrir o lo tenemos que enfrentar. Tú regalaste el diario. Tú sabías que era importante para ella. ¿Nunca pensaste que a lo mejor había que revisarlo o siempre supiste que era parte de su intimidad y te habías propuesto que esos diarios eran una cuestión muy íntima de ella y ibas a respetar el secreto siempre? ¿Por eso no te metiste en el diario nunca? No. Lo que yo hice fue siempre tratar de tener la confianza con ella, pero no porque yo no quisiera ir a averiguar alguna cosa, porque yo sentía que tenía la confianza con mi hija. Sí. Entonces, es que sabes que hoy día yo veía todas las cosas bien. Es que sabes que hoy día a lo mejor hay diarios, pero también hay teléfonos, los niños hoy día escriben, hoy día postean. Joana, ¿cómo ves este caso? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo tu análisis? Primero felicitar a Margarita porque yo creo que ella hay que sacarse las culpas. O sea, las culpas en esto no sirven. Yo creo que lo primero que uno piensa en estos casos, que son mucho más comunes de lo que uno cree y mucho más graves además por el tiempo y por el vínculo, lo primero que uno tiene que ver es que acá está la mano de la sociedad, y eso quiero dejarlo súper claro. O sea, la sociedad en el fondo nos obliga como madres, padres, a ser hijos buenas personas, en vez de pensar en que los hijos tienen que ser felices y ponerse ellos en primer lugar. Entonces, ¿qué pasa cuando dentro de una familia tenemos a alguien así, como nos cuenta Margarita, que es a todas luces un buen hombre, a todas luces alguien muy amoroso, muy cariñoso, etcétera, que todo el mundo te dice que es alguien que casi se ganó la lotería? Que hay otro punto que el que hablaba la Carola, que uno, si tiene hija y se empareja con alguien, el otro debería él sentirse bien porque en el fondo le estamos dando amor yo y mis hijos, no uno sentirse agradecida de porque el otro la quiere a uno con hijos. Es como que uno estuviera en un error, o sea, como que uno tuviera un defecto. Y eso también es una visión de la sociedad. Amor. Pero a lo que iba en el fondo es, a nosotros nos obligan a criar hijos buenos. Y en ese sentido, el criar hijos buenos, entre comillas, lo que hacemos es pensar todo el rato en que hagan las cosas bien. Y eso es lo que le vamos introduciendo en su cabecita, es que no hagan daño, que no hagan conflictos, que no hagan problemas. Esto que estoy hablando uno lo descubre cuando está trabajando en abuso, ¿ya? Las personas normales no llegan a ese nivel de reflexión, y por eso quiero decirlo. Cuando uno parte desde chiquititos diciéndole súper abiertamente, cualquier problema que te pase, cualquier cosa, si alguien te toca, si alguien te hace algo que a ti no te gusta, lo más importante es que me digas, y seguido, no importa que te amenace, no importa que yo me ponga triste, no importa, porque en el fondo los niños lo que hacen es tratar de encajar en esto de ser un niño bueno, no dar problemas y quedarse callados, porque si hablan puede quedarle embarrada, o mi mamá va a sufrir, o incluso a esta persona que yo quiero, que es el abusador, lo van a meter preso. Pero ahí, Joana, ahí hay sentimientos encontrados también. Yo sé que si lo quieres comentar está en tu libertad, si no también está en tu libertad, Joana, que tú también tuviste un caso muy similar con una niñita que había escrito en un diario, pero lo ponen como en algún minuto pidiendo ayuda, lo dejan encima, como diciendo, por favor, alguien Aquí que lo lea. Qué importante, sí. Es así, eso también quería decirle a la Margarita. Ella buscó ayuda. O sea, el dejar el diario ahí, o el dejar abierto el computador, o el dejar las cosas a mano, consciente o inconscientemente, están haciendo que es una petición de ayuda, de todas maneras. Entonces, aquí no tiene que ver con la confianza, ojo, tiene que ver, y por eso hablo de esto de criar niños buenos, hay que criar niños felices, y si son felices van a ser buenos. Entonces, voy a eso porque en el fondo tiene que ver con cómo el niño se hace responsable de la felicidad de la familia, cómo el niño o la niña en este caso se hace responsable de no crear un conflicto, sin darse cuenta que el conflicto ya está, porque ella está siendo vulnerada, ella solo abriría el conflicto. Yo entiendo tu punto y coincido, me gusta eso de tenemos que pensar en que nuestros hijos e hijas sean felices. Yo creo que todo hay parte mejor, claro, parte distinto. Y por ende, bueno. Pero te quiero preguntar, si además de eso tenemos que crear hijos e hijas desconfiados. Qué importante. ¿Sabes por qué? Porque
yo creo que hoy día, y se han escrito grandes editoriales en los medios y libros del mundo de la no confianza. El mundo de hoy es el mundo de la desconfianza, de no creer, de no creer en instituciones, en nada, en nadie, ni siquiera en el amor, ni siquiera en el cariño. Quiero sumar con esta pregunta a Janet. También Janet ha trabajado en estos casos. Janet, has estado escuchándolo atentamente. Sí. ¿Tenemos que criarlos desconfiados? Mira, desde tu punto de vista, yo después la Giovanna nos va a contar también de psicóloga. ¿Cuál es tu visión? Los niños, cuando se aman, confían en sí mismos y por lo tanto desde esa partida son capaces de distinguir las cosas que son positivas o negativas para él. Cuando uno a los niños les dice te voy a castigar, es distinto a decirle, mira, esto es por tu autocuidado, lo que yo te estoy enseñando no es para restringirte, sino es para que tú te cuides, porque tú puedes, y por lo tanto felicitar a Margarita, porque en definitiva, si bien tu hija no lo hizo de inmediato, pidió ayuda a través de su diario, y Margarita hizo lo que tantas niñas y niños, Margarita, créeme, que no sienten, que es el apoyo de la mamá. Créeme, Margarita, que hemos vivido el dolor de niñas que incluso cuentan sus historias cuando ya adultas y no les creen. Por lo mismo, porque estos hombres, incluso padres biológicos, envuelven a la familia y cuando son cuestionados, ellos dan unas explicaciones fabulosas y terminan siempre siendo los inocentes y el culpable de los niños, y muchas mamás incluso los defienden, y por lo tanto las niñas en el interior de esas jóvenes o adultas que logran salir adelante y contar la historia son nuevamente victimizadas. Así que Margarita, te mando un abrazo gigante porque tú hiciste un trabajo de dar confianza, pero estos hombres, si logran adultas, logran anular su personalidad, imagínate lo que no harán con una niña o con un niño. Claro, tienen toda la historia armada. Tienen toda la historia armada. Ahora, yo, Janet, y sumarlo todo, me gustaría preguntarle también a la Carola y a Gonzalo, porque esta discusión, no es una discusión, pero son puntos de vista, yo la he tenido con mi hermano con sus hijas, sus niñitas, que le digo yo. Entonces, porque hoy día hay un diario de vida que antiguamente a lo mejor ustedes tuvieron, pero hoy día están los celulares, está Instagram, claro qué que sé sí. yo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, tú, Carola, tú, Gonzalo, con el ver con quién se contacta, con si me meto a verle su privacidad o no me meto porque no corresponde, o quiénes son tus amigos y a dónde lo conociste? ¿Cómo no entrar en la paranoia? Yo creo que es inevitable no entrar en la paranoia. Yo creo que es parte de la pega de ser mamá y con todo el amor del mundo lo hago, y si tengo que ser paranoica hasta que me muera y es por el bien de mis hijos, bueno, bienvenido. Yo lo que trato es que... que tengan claro que hoy día en la tarde vamos a hablar el tema en la casa, de todas maneras. Bien. Sí, porque en el fondo muchas veces lo hemos hablado con la Giovanna, con todos acá, y creo que es súper importante tocarlo. Tenemos suerte, Nacho, porque tenemos la posibilidad de que en cualquier momento uno puede buscar la ayuda, lo que planteaba Gonzalo antes. Hay mucha gente que no la tiene. Hay mamás que están viendo esto en el celular, entre una cosa y otra en la pega, y llegan en la noche y sus niños están durmiendo. ¿A qué hora lo voy a conversar? ¿Bajo qué circunstancias? Si no tienes otra posibilidad más la realidad que estás viviendo hoy día, ¿cómo sales de donde estás? ¿Y el revisar o no, tú lo conversas con ellos? ¿Y les puedes revisar los mensajes? Sí, lo he conversado. Me cuesta. Yo soy muy respetuosa de la privacidad del otro, muy. Me siento invadiéndolo si es que yo escondidas me meto a ver. Es que uno se Entiendo que no me lo van a querer mostrar todo, porque tampoco, es lógico. Repetir hoy día a la tarde de nuevo y repetirle todos los días un poco lo que decía la Giovanna. Yo estoy aquí para cuando tú me necesites, para lo que tú quieras. Entiendo que no soy tu mejor amiga, por ende no me vas a venir a contar todo. Probablemente no. Obvio que tienes que tener tus cosas, pero repetirlo hasta el cansancio, hasta que en el minuto en que lo necesiten a uno, acudan. ¿Y cómo Gonzalo, en el caso tuyo, cómo lo supervisa uno sin entrar en eso de sentirse invadiendo? Porque quieres controlar a tu hija que... No sé, por recibir, a lo mejor conoció a alguien, ahora mismo en la pandemia, están conectados por redes, con gente que no conocen, hemos visto cuántas denuncias. ¿Cómo manejas tu umbral? O sea, me pasa un poco lo de la Carola. Yo creo que uno no es que... Yo me siento viviendo en el mundo de la desconfianza. ¿En serio? Sí.
Pero a pesar de estar consciente de ese planeta de desconfianza, no lo quiero. No quiero vivir en ese planeta y ese es mi problema. Y ese es el miedo que yo tengo. Que no quieres traspasárselo a ellos. Claro. No, porque yo sigo creyendo en el viejo pascuero. Entonces, de repente me cacheteo y digo, no, tenéis que ser más desconfiado, tenéis que ser más... ¿Me entendés, no? Entonces, es un constante choque que tengo interno. Entonces, la única cuestión que me queda a mí, ahora yo creo que la pega de papá y mamá, es un desafío de todos los días. Uno está aprendiendo a cada rato y no hay receta. Y la mía puede funcionar, mañana me voy a equivocar, la tuya va a fallar, en fin. Pero lo que sí hago es guiar, por ejemplo, con mi hija más grande, de repente, mira, tenemos harta confianza, Joana. O sea, ella, por ejemplo, me cuenta que usa tal red social y qué sé yo, me da su red social, me incluye. Ella sabe que lo que está posteando yo lo veo. Nos es común. Y cuando yo veo alguna foto que digo, no, le digo, ¿sabes qué? Esa foto no, a lo mejor no te puede poner en riesgo, mira, cámbiala a esto. Si ella quiere, ojalá quiera hacerlo, y lo hace y me pesca, fíjate, porque sabe que lo estoy haciendo de buena onda, no de fiscalizador. Pero es peludo el tema, a mí me queda como poncho, en verdad, lo encuentro muy difícil. O sea, yo creo que es un tema muy, muy importante, y un poco lo que decía Margarita, y lo que a mí me gustaría dejar claro, es que es más allá de la confianza, es más allá, porque uno puede tener una muy buena confianza, pero si el chico se ha criado pensando en que quiere agradar, ¿qué es lo que nos han enseñado? El que quiere agradar o que quiere aportar a la familia no va a querer ser portador de una tan mala noticia. Entonces se va a poner en segundo lugar. Entonces lo primero, o sea, lo único que nos da más confianza en estos casos es que siempre le digamos que lo más importante es que ellos estén bien y que frente a cualquier conflicto lo más importante es que nos hablen. Y en el tema, por ejemplo, de lo que hablamos de la desconfianza, yo cuando entré a trabajar en terapia con abuso sexual, yo en ese tiempo me embaracé, o sea, y de una niña, y yo era mamá soltera. Entonces, era un tema, todo, la sala cuna, todo era un tema. Y yo decía, ¿cómo? Y lo conversaba con mis compañeras psicólogas, ¿cómo no presentarle un mundo amenazante a un niño, a una niña, pero cómo además sentir que ella puede estar en un lugar protegida? Finalmente, hoy día mi hija 16 me dice así como, igual me traumaste. Entonces, yo le digo, bueno, pero hay que tomar una opción. Y yo me acuerdo que yo me sentaba con ella cuando ella empezaba a ir a las casas de las compañeras, donde habían hermanos, habían papás, había mucha gente que uno no sabe quién es. Yo le explicaba concretamente, y eso yo le decía, yo le digo a la gente, yo le decía, por ejemplo, si alguien te dice, si el hermano, el tío, el abuelo te dice, venga, siéntese aquí, tú le dices, no, mi mamá no me deja. Y eso la otra vez lo hablamos también. Si alguien te dice, uy, pero vamos a no, mi mamá no me deja, ni el conserje, ni el tío, ni el abuelo, nadie, y me llamas inmediatamente. O sea, en el fondo, no es solamente englobar la idea, sino dar como específicamente consejos. Y cuando va aumentando de edad, otros consejos. Cuando ella siente ese riesgo, cuándo puede, porque no necesariamente tiene que identificar el riesgo, tal vez no lo sabe, pero algo le causa malestar, un poco lo que decía recién la abogada. El conectarlo con sus propias sensaciones, que ella diga, ¿sabéis qué? Porque a veces una forma de abrazarte ya es extraña. A veces hay abusos que tienen que ver con roce, con otras cosas que no puedes explicar, los niños no pueden explicar, y eso uno tiene que conectarlo a los niños y que ellos se den cuenta que cualquier cosa que a ellos les cause desagrado, pueden conversarlo. Angustia, algo más de sensación. Sí. Y ¿sabes qué? Otra angustia que nos planteaba Margarita y que pasa cuando uno está solo con los niños, me parece. Margarita, tú decías, ¿cómo le cuento yo ahora al papá biológico esto que pasó? Porque eso además tiene que tener un terror. Si en el fondo yo soy la responsable, ¿qué pasa si ahora me los quiere quitar? Eso, Margarita, yo de verdad también te felicito, porque creo que de un minuto a otro decir, a ver, aquí viene un vuelco importantísimo, cambia todo, cambia la opción que yo tuve, que era poder tener una pareja. En el fondo tú estabas, me imagino, contenta, feliz con tu expareja. Pero además tengo que enfrentar el hecho o la posibilidad o el riesgo que me lo vayan a tratar de quitar. Y yo creo que no hay peor castigo para una mamá que le quiten a los niños. Sí, correcto. A mí se me pasó por la cabeza eso, pero no podía dejar esto impune. Tenía que, si no denunciaba, era estar apoyándolo a él. Entonces yo tenía que hacerlo
y esperar que todo se resolviera de la mejor forma, y así fue. El papá me apoyó y la esposa del papá de los niños también, 100%. Entonces, gracias a eso me dio más aliento para seguir. Qué bueno, qué bueno, porque de verdad que eso me imagino yo, ahí sí que tiritón de todo, porque me hubiese dado mucho susto enfrentar ese tema. Y lo otro, ¿sabes qué? Cuando una mujer decide rehacer su vida, pucha que es difícil, pucha que cuesta el hecho de decir, sí, hay otra persona, y esa otra persona entró a mi casa, y esa otra persona conoció a los niños, y cuáles son los tiempos correctos. ¿Cómo viviste esa parte, Margarita? Decidir cuándo es el minuto en que venga a almorzar por primera vez, cuándo es el minuto en que le presentas a tus hijos, cuándo es la primera vez que se queda a dormir. Es que lo que pasa es que esto fue tan así, avanzando de a poco. Entonces él, en mi día de descanso venía un rato, después al otro día ya se había quedado, después al otro día se quedaba 2 veces, entonces así de a poco. Entonces nunca fue así como que ya, ahora nos vamos a poner a vivir juntos, sino que se fue ganando de a poco el cariño, cosa de poder de a poco entrarlo a la casa. Margarita, nos alegramos mucho que dentro de todo lo terrible que te ha tocado vivir, puedan ir saliendo adelante, que tu hija esté mejor. Te queremos agradecer profundamente que hayas estado con nosotros, y mucho éxito, y que todo siga mejorando. Gracias a ustedes. Sí, lo importante es estar atenta ante todo las señales que pudieran haber, pero no tener miedo a denunciar, eso es lo principal. No tener miedo a denunciar, porque siempre va a haber gente que la va a apoyar, y aunque no lo hubiera, uno tiene que sacar fuerza. Yo creo que si me vuelvo para atrás y veo cómo reaccioné, la verdad que no, a veces no me creo las cosas que he hecho. Entonces, digo yo, sale ese dote de mamá y uno hace las cosas como tiene que ser. Bueno, que sea así, que todos los días te mires al espejo en la mañana y te felicites, porque de Grande, verdad, Margarita. Campeona. Súper. Sí. Mucha fuerza. Antes, Gonzalo, de ir contigo, Denise nos dice, tengo una niña y me aterra que le pase algo, donde mis ojos la vean, y si vivimos con desconfianza como padres hoy en día, es que se ve cada cosa. Repetirle desde chiquititos que hablen, que cuenten, observar es lo principal, pero el miedo claro que está. Muy cierto. Muchísimas gracias, Denise, por escribirnos también. Sí, y gracias al público por acompañarnos, porque qué bueno cuando la gente se queda con nosotros en un tema que me parece súper relevante como país, como sociedad. Qué bueno que no sea pura tontera o puras cosas malas. Estos son momentos también que nos sirven, que son necesarios. Y lo único que quiero plantear es que yo, si mis hijas o mi hijo tienen un problema, ahora, la vida da vuelta, ahora, yo le puedo pagar un psiquiatra, le puedo pagar un psicólogo, y son fierrazos en la cabeza. 80 lucas la consulta. Y te reembolsan huevo, aunque tengáis el mejor seguro. Ese es un privilegio. Y esta cuestión tiene que ser para todos. Nos vamos a una pausa. Volvemos en un momento. Buenos días a todos.